Pero porque cuando eso... te des cuenta, terminarás Sí, no. mimetizado. Pero es que eso el implica punto. sentarse y ponerse a analizar y pensar. Y a Pero mucha gente ¿qué no nos dice gusta Edison? pensar. Exacto. O piensas, o crees que piensas, o te mueres antes de pensar. Por ejemplo... Bienvenidos sean todos ustedes a los que nos sintonizan desde sus casitas, de donde estén. Mi nombre es Maru Martínez y el día de hoy tenemos a una invitada súper especial, la doctora Eli Ramos, que ella es especialista en genética y neurogenética. Bienvenida, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para todos aquellos que no te conocen y los que no saben todavía qué es la genética y la neurogenética, cuéntanos un poquito, preséntate, quién eres, qué haces. Bueno, yo soy médico, especialista en genética con posgrado de alta especialidad en neurogenética, miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana y certificada por el Consejo Mexicano de Genética. También tengo estudios de posgrado en diversas ramas, entre ellas en neurobiología de la conducta humana y también actualmente estoy cursando la especialidad en inteligencia emocional. Entonces, algunos de estos temas competen en sí a la salud mental. Y bueno, ahora que nos encontramos en esta generación, podemos ver que el tema de la salud mental se ha vuelto un tema muy importante. El tema de los trastornos mentales, de cuidar tu salud mental, así como tu salud física, es muy importante. ¿Qué es la salud mental? Para empezar. Bueno, ahí tendríamos que empezar con la definición de salud de la OMS, que hace referencia no solo a la ausencia de enfermedad, sino también a esta plenitud, pues, en la parte social y emocional del individuo. Si nosotros lo queremos enfocar al cerebro como tal, tendríamos que tener íntegras nuestras funciones cerebrales y más allá, como la parte emocional y social que nos permita una interacción, pues digamos, dentro de lo estándar, que nos permita ser independientes, tener una vida con una calidad y una productividad adecuada. Ya bien se sabe que hay ciertas patologías en donde las personas, por ejemplo, pueden ser incluso genios, pero no pueden siquiera llevar esta adaptación para la vida diaria. Entonces ahí tampoco les consideraríamos como una salud mental en estos individuos. Ahorita que tú decías de estas personas consideradas genias que pueden ser inteligentes en otras áreas, pero su inteligencia emocional está por los suelos, ¿cómo compaginarías ahí? Bueno, por ejemplo, Gardner dividía las inteligencias en diferentes tipos, la inteligencia cognitiva, desde la inteligencia sinestésica, etcétera, ¿no? Pero aquí entra otra parte y es muy importante hacer referencia a la inteligencia emocional, porque en teoría, nuestra límite para inteligencia emocional viene siendo nuestra inteligencia cognitiva. Es decir, tú no esperas la misma inteligencia emocional de un profesional de posgrado que la inteligencia emocional que tenga alguien de un nivel de primaria o secundaria. Sin embargo, muchas de las veces nos sorprendemos increíblemente porque esperamos que vaya a la par, pero como todo hay que desarrollarlo. Aquí el problema es que la inteligencia emocional es muy importante desarrollarla a la par porque te va a permitir potenciar tus habilidades cognitivas, pero también este trabajo interdisciplinario. Y esto es muy importante porque nosotros no podemos lograr un verdadero desarrollo interpersonal si no pasamos primero del nivel de dependencia al nivel de independencia y posteriormente al de interdependencia. Así de importante es considerar tanto la inteligencia cognitiva como la inteligencia emocional. Y un punto es que la deprivación de sueño nos estanca en el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Esto porque cuando nosotros dormimos tenemos diferentes etapas. Una de ellas se llama de movimientos oculares rápidos. Si han observado a los niños o a alguien que está durmiendo, hay momentos en donde los ojos se mueven rápidamente. Y estos momentos son los que generan el sueño. El sueño a nosotros nos permite estructurar lo que vivimos y darle una jerarquía, de tal forma que podemos procesar esto. Sin embargo, cuando ustedes suprimen 2 horas de sueño, el cerebro
como tal no suprime un 30% de esta etapa, sino suprime el 90%. Hay etapas en que directamente entras en sueño profundo y hay mucha gente que dice yo no sueño. Esto es importante. No es simplemente que no recuerde el sueño, sino que quizá está entrando directamente a una etapa de sueño profundo. Y el problema es que te retrasa mucho en el desarrollo de la inteligencia emocional porque no procesas día con día lo que estás viviendo y podemos ver gente que es adulto que parece adolescente porque se quedó en esa etapa de procesamiento. Mentalmente. Ok. ¿Qué otros factores son también los que nos retrasan en esta inteligencia emocional? Son varios aspectos. Uno, el que siempre estamos ocupados. Hay que tener espacios para meditar y espacios para pensar. Por ejemplo, Edison dividía a las personas en 3 tipos de personas: los que piensan que piensan y los que morirían antes que pensar. Entonces es muy importante porque lamentablemente la mayoría no son clasificados en los primeros y esto es muy relevante. Buscamos algo con que entretenernos y meditar no es igual a pensar, es bastante diferente. O sea, tú puedes buscar esa paz espiritual porque te das un tiempo de apagar un poco como tu mente, pero eso no es estar pensando y desarrollar las ideas. Entonces también hay que darse tiempo para pensar y obviamente hay muchos distractores, entonces nosotros tenemos que tomar un tiempo específico, aunque sean microfracciones de nuestro día, pero dedicarlas a pensar. Eso te ayuda a poder primero identificar cómo te sientes. También hay una herramienta que se llama escritura expresiva, donde tú debes de escribir para ti. Tus diarios, lo que le llaman ahora. Pero este es diferente porque tú debes de identificar cómo te sientes. Tú puedes plasmar ahí lo que piensas que sienten los demás. Puede ser que tengas una percepción muy cercana a la realidad, pero lo que sí vas a poder lograr a un casi 100% es cómo te sientes tú, identificar por qué te sientes así y qué resolución podrías tomar al respecto. Eso es muy bueno. Y esto es muy importante. Hay varios experimentos elaborados en la Universidad de Yale donde informan cómo personas son más susceptibles incluso al cáncer porque la manera en que pasan las adversidades es sintiendo que no tienen control y sintiendo que tienen que pasarlas. Entonces el cerebro es un condicionamiento aprendido y una tolerancia aprendida, de tal forma que la siguiente vez que tienes esa situación no tratas de tomar el control y salir de ello, simplemente te sometes y eso es muy triste porque quizá en algún punto tuviste una situación en la cual por más que utilizaras tus recursos eran limitados y tuviste que pasar esa situación bajo esas circunstancias, pero nosotros evolucionamos y crecemos constantemente. Obviamente también debe ser ese crecimiento emocional que te permita reconocer no solo tus limitaciones, sino las nuevas herramientas que tienes y cómo utilizarlas para superar ciertas situaciones. O sea, esto es algo que viene desde que estamos pequeños, desde que tomamos conciencia de lo que estamos viviendo. Bueno, en cierta forma sí, porque hay una cultura familiar que se construye y se construye día a día. También hay una cultura social. Pongamos este ejemplo, que no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero si en tu familia lo prioritario es el nivel de ingresos, el día que a ti te toca elegir o una profesión o aceptar un trabajo, eso va a influir muchísimo. Y si es el trabajo de tus sueños, pero no tiene el nivel de ingresos deseado por tu familia, ni siquiera por ti, entonces esa cultura familiar puede hacer que tomes una decisión equivocada. Aquí es muy importante que una misma decisión puede ser buena o mala, todo depende de por qué la tomaste. Y entonces empieza como un sacrificio que muchas veces no es consciente. De hecho, actualmente está como en aumento este problema de la salud mental y afortunadamente se toma más conciencia sobre ello, se habla más tratando de quitar estos tabú. Sin embargo, sigue siendo un tabú porque pues de eso dependen muchísimas cosas, de que seas independiente, de cómo te valores tú, cómo te valoren los demás. Entonces, sí es un tema bastante complejo y no se puede
generalizar la mayoría de las veces, sino evaluar cada caso, porque cada caso va a ser diferente, bastante diferente. Hablabas ahorita del tema de todo lo que tú le des a tu mente, el cerebro se lo cree, ¿cierto? Así sea una ficción, sea una ilusión, sea un sueño, estamos adiestrando constantemente a nuestra mente a que las circunstancias tienen que ser así. Lo que pasa es que nuestro subconsciente no filtra muchas cosas y pasan directamente. Desde ese punto, pues todo nos afecta. O sea, nuestras decisiones, nosotros pensamos que la mayoría de nuestras decisiones son conscientes y la mayoría son inconscientes. Esto es súper importante porque la decisión en sí es muy pequeña. ¿Cuál es el tipo de decisión? ¿Qué música decides escuchar? ¿Qué programa decides escuchar? Qué personas decides escuchar o estar cerca, etcétera. Qué estudiar, qué trabajar, qué ejercicio practicar. ¿O eso va influenciado? Eso va muy influenciado porque, por ejemplo, al decidir ver cierto programa, toda esa información está entrando a tu subconsciente. Entonces, esto te va a llevar a una serie de decisiones que tú pensarás que son tus decisiones, pero no. Tu decisión fue en ese momento permitir eso. Hay un término que a mí me gusta muchísimo y me impactó muchísimo y no lo entendía al principio. Cuando hablas de plasticidad cerebral, tú piensas que es bueno. Hay que hacer énfasis en que plasticidad cerebral quiere decir que las neuronas que tienes pueden tomar la función, aparte de su función, de las otras neuronas que ya murieron o que no están funcionando adecuadamente. Y esto puede sonar muy fácil. Pensamos que cómo va a ser nocivo, ¿no? Esta plasticidad cerebral. Pero imagina que tienes un equipo de 100 personas y te renuncian 85 y tú quieres que 15 hagan su chamba más la de los 85. Exacto. Ya no está tan fácil, ¿verdad? Ya no es, sí, ya es complicado. Sí, es bastante complejo. Ya no es funcional. Algo así es nuestro cerebro. Entonces hay neuronas que de repente se comportan como superneuronas porque pues las habías alimentado bien, las habías estimulado adecuadamente, etcétera. Pero entonces hay una paradoja, la paradoja de la plasticidad cerebral. A mí se me hacía como imposible que algo tan bueno se convirtiera en algo malo. Uh-huh. Y sí, resulta que nosotros tenemos esa adaptabilidad, de tal forma que el primer día que llegas a algún lugar empiezas a observar los detalles, empiezas a notar qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Cuando empiezas a ver un programa, hay detalles que te agradan, hay detalles que tú empiezas a rechazar porque no están de acuerdo a tus valores. Pero si tú sigues constantemente en ese lugar o viendo ese programa o esa serie, tú no te das cuenta, pero te vas adaptando y vas permitiendo y vas cambiando tus valores. Entonces, esto es muy importante porque lo vivimos constantemente y va a determinar que esas pequeñas decisiones jueguen un papel primordial en la persona en que tú te vas a ir convirtiendo. Ahí es cuando entra el conflicto de quién soy de verdad. Sí. Si estoy siguiendo los patrones sociales que me están dictando, y si estoy siguiendo del grupo con el que me estoy rodeando, si estoy dejándome influenciar por las opiniones de los demás, o si de verdad es algo que yo estoy creyendo. Y es que sí te influencian. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y esto tiene mucho que ver y tiene que ver con la paradoja de la plasticidad cerebral. Incluso en el área del arte está una pintura de Remedios Varo que se llama Mimetismo y es una monita que está sentada y lleva tanto tiempo sentada en esa silla que sus manos son como sus manos y sus brazos son como las coderas, su piel es como el tapiz y eso es lo que se espera en muchos lugares, que tú te mimetices. También hay una imagen donde dice, no porque encajes en algún lugar es que sea tu lugar. Entonces, muchas de las veces nos adaptamos y el adaptarse es importante saber hasta cuándo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una ex jefa que me dijo, es que tú tienes que mantener un perfil bajo, porque llegas, dices quién eres, o les das envidia, o les das miedo, no sé qué, etcétera. Y así, entonces yo me quedé pensando mucho en eso, porque dije, un perfil bajo, ¿por cuánto tiempo? Porque tú no te das cuenta, pero ese perfil bajo, si te lo quedas por un mes, quizá te lo quedas por un año, y te lo quedas de por vida. Yo no creo que sea que nos adaptemos, es más bien que nos anestesiamos porque no queremos ver la realidad de que no estamos perteneciendo a ese grupo o que a lo mejor de donde nos rodeamos
nos está haciendo mal en nuestra vida. Pero porque cuando te des cuenta, terminarás sí, no. mimetizado. Pero es que eso el implica punto. sentarse y ponerse a analizar y pensar. Y a mucha gente no nos gusta pensar. Exacto. O piensas, o crees que piensas, o te mueres antes de pensar. Por ejemplo, pasa algo que nosotros, por ejemplo, nos encanta hacer pensar a los pacientes y les decimos, hacemos hasta lo que no, por darles artículos, la revista, información, grabarles programas y todo, pero pasa en algunas situaciones que se vuelven como más allá de las preguntas, quieren saber la última molécula y se enojan, etcétera. Y entonces nosotros decimos, pero la mayoría no hace eso. ¿Por qué está pasando esta situación? Y el otro día me comentaron algo. Esto es completamente ajeno a mi consulta, pero me llamó mucho la atención. En una de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, uno de los participantes sube y les empieza a explicar cómo el universo es infinito y elíptico. Y entonces se hace cuenta que él les explicaba hasta el punto en donde sabían, pero se baja y los de la audiencia, había un grupo de personas como muy ñoñitas, demasiado ñoñitas, como una característica admirable, o sea, no, nosotros no lo decimos en mal aspecto. El punto es que y lo empezaron a hostigar y estaban muy enojados con él porque sentían que era su obligación responderles todas las preguntas. O sea, sus cerebros se sentían tan molestos porque los había incomodado y llevado a pensar más allá. Exacto. Y no podían obtener las respuestas. Él tampoco tenía las respuestas, pero su cerebro se sentía cómodo teniendo dudas y buscándolas y los otros no. O sea, él solo vino a compartir hasta dónde está su conocimiento y a compartirnos dudas. Y esas dudas son caminos. Sí. Pero entonces ahí puedes retomar la frase de Edison. ¿Qué tipo de personas entrarían en ese punto que no les gusta tener, o sea, estar sin la respuesta? O sea, ya todo resuelto. Es que pensar te incomoda. Pensar te muestra la realidad. Pues yo creo que a ellos les incomodó bastante porque no lo dejaban por nada. No, a muchos nos gusta incomodarnos con la realidad de las cosas porque solamente hay una realidad y eso va a depender mucho del entorno en el que tú creces. Pero el crecimiento lleva incomodidad. Sí. Y es quizá una incomodidad temporal, pero después te abre caminos. Y el punto es que a veces tratamos de mitigar eso con programas, con cosas que realmente... Saturándonos de mucha información que no nos sirve de nada y no nos llena para nada. Eso es muy importante. Hay gente que en lugar de irse a dormir, cae cuasi desmayado o desmayado. ¿Qué dicen? Es que si no llego a mi cama y en cuanto toque la almohada y me muera, es porque no hice nada productivo en el día. Sí, y eso también es malo. Sí. Muy malo, chavos. Y hay que checar lo del sueño. O sea, si nuestro proceso emocional no va bien, pues chequen también el punto de sueño, porque hasta ahorita no hay sustituto ni para tomar agua, que es súper importante, ni para dormir. O sea, no es que puedas ir con un médico y decirle, dame una pastilla y que yo no duerma. Pues eso no resulta. Acabas de tocar un tema bien importante. Creemos que la solución a todo son los medicamentos, porque nos ayudan bastante, pero ¿de verdad es la única manera que tenemos para salir de una depresión, una ansiedad, un estrés? Yo creo y pienso que no. Y creo que no porque depende mucho de la causa. Va a haber situaciones, por ejemplo, ahorita en pospandemia, lamentablemente mucha gente está pasando por duelos y depende de la cercanía del ser, de la edad, etcétera. Hay duelos muy complicados que requieren, obviamente, el apoyo de medicamentos, pero también hay una parte que hay que trabajarla a nivel emocional y que si no la trabajas a nivel emocional, pues es como poner un curita. O sea, muchos de estos medicamentos son como poner un curita y a veces son más nocivos que un curita, o sea, un curita tóxico, porque, bueno, los medicamentos controlados que no están indicados en todas las personas son nocivos porque son adictivos, porque te los empiezan por poquito tiempo y duras años y años con ellos. Y te acostumbras, te anestesias, ya piensas que no puedes vivir sin ellos. Pero es importante saber que hay muchas herramientas y que hay que utilizarlas bien, pero la principal herramienta es querer que te ayuden.
porque si tú no quieres que te ayuden, hay un principio en bioética que dice autonomía. Entonces yo como médico o profesional de salud, si tú no quieres que te ayuden, no te van a poder ayudar. Si tú quieres ser dependiente de este tipo de medicamentos, vas a hacerlo. O sea, no va a haber otra solución, porque así yo te diga, tiene que tomar agua, tiene que dormir y todo. Hay gente que se molesta incluso porque les pregunto cuánta agua toma al día o cuánto duerme y se burlan en las consultas porque les preguntas esto. Entonces, ¿cómo no preguntarlo si uno es médico? O sea, si no preguntas lo más básico que da la salud en general, entonces pues yo creo que no estás ejerciendo una medicina integral y tenemos que entender que hay puntos que no son reemplazables.